Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Muchas personas declaran ser antipolíticas o que simplemente no es algo que les importe. Sin embargo, toda persona tiene una idea política fruto de ideas anteriores. No somos conscientes de la influencia que tenemos de ideas de la Revolución Francesa y de los postulados de Marx. ¿Cómo esas ideas han modelado nuestra sociedad y nuestra forma de pensar? ¿Es coherente para un cristiano sostener posiciones políticas abiertamente anti-Dios? Tengamos esta interesante conversación junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. En el funeral de Karl Marx en 1883 solo habían acudido una docena de personas. Ninguna, sin embargo, había dudado jamás de la inconmensurable importancia del difunto. Uno de los dolientes, que habló ante la tumba abierta, lo expresó con claridad. Igual que Darwin descubrió la ley de la evolución tal y como se aplica a la materia orgánica, Marx descubrió la ley de la evolución tal y como se aplica a la historia humana. Los comunistas podrían estar seguros de su causa, no solo porque fuera moralmente buena, justa o porque estuviera escrita, como el propio Marx había bromeado, en vaporosas nubes en el cielo, sino porque estaba científicamente demostrada. Esas son las palabras de Tom Holland hablando acerca de Marx y cómo es que se liga esta cuestión de la biología, las teorías de Darwin y lo político. Sí, es muy interesante en el libro que sugerimos y que estamos usando como base de esta serie de El triunfo del ego moderno, y un título largo, ¿no?, de Carl Trueman. Él une y él dice, mira, hay cosas que a lo mejor no los vas a ver unidos en algún libro de historia o en un manual de filosofía, pero empieza a unir qué pasó en la filosofía, como vimos hace 2 episodios atrás, qué pasó en la biología, como vimos en el episodio anterior con Darwin, Nietzsche, y ahora, como dices tú, lo que los tipos vieron es lo que este autor describe, cómo esto empieza a tomar una forma donde, ¿cómo sería la expresión popular? ¿Tu teoría me ayuda? Bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero se presta en ropa, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, no estoy de acuerdo con todo lo que dijo Darwin, pero me sirve. Pero me sirve un montón porque claro, quité a Dios de la ciencia. Entonces, ahora, desde mi perspectiva política, hoy hablamos de política, esto cobra un sentido. Entonces, ¿por qué partimos con Marx? Tendríamos que ir otra vez más hacia atrás, porque queremos hablar de política hoy, ¿no? Y cómo estuvo metido Dios, política. Algunos dicen, sí, tenemos que volver al tiempo de la teocracia. Los políticos cristianos medios así, que quieren usar la Biblia para imponer su sistema político, dicen que tienen que volver a una teocracia donde Dios me elija a mí como su gobernador. Y es incómodo hablar de política, sí, porque generalmente como que nos ponemos de inmediato en modo defensivo y sale el color, o yo siempre he sido de derecha, siempre he sido de izquierda, siempre he sido conservador, siempre he sido revolucionario, lo que tú quieras. Pero creo que aquí la conversación pasa con cómo ha afectado toda la evolución de ideas políticas a la sociedad que tenemos hoy y cómo nosotros, sin darnos cuenta, usamos un lenguaje que tiene que ver con ideas de hace 200 años de política y las establecemos como verdad. ¿Y cómo es que hay algunos movimientos políticos que solamente pueden existir si quitas a Dios del medio? Porque muchas de estas cosas, y como Marx, es curioso, ¿no? Este tema del marxismo, el comunismo, el socialismo y todo. O sea, hay muchos temas que tienen como base la muerte de Dios. Sí. Sin eso no podría existir. Y bueno, si vamos a ir para atrás, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la creación. Sí, partamos en Génesis. Caín y Abel. O sea, pero ¿a dónde voy con partamos en Génesis? Hay un concepto de autoridad que a veces ha sido medio mal interpretado, ¿no? O sea, Dios pone reyes, Dios quita reyes, entonces Dios es el que determina quién va a ser el gobernador, el cielo gobierna, frase que creo que aparece en el libro de Daniel. No, si no me equivoco, como para decir, mira, no cuestiones lo que está pasando, así es y punto. No estoy de acuerdo con ese. No es que no estoy de acuerdo con la frase que aparece en la Biblia. Lo que no estoy de acuerdo es tomarla para llevarla a un extremo donde tienen que hacer después malabares para decir, bueno, entonces Dios puso a Hitler. Bueno, en última instancia, nada pasa que no sea
de alguna manera en la voluntad permisiva de Dios y todas esas tonterías. Pero, ¿por qué quiero ir a Génesis? Por un concepto de autoridad. Toda autoridad en la creación es autoridad delegada. O sea, no hay autoridad absoluta en ningún ser creado porque la única autoridad absoluta es Dios. En eso sí, eso es correcto. Por lo tanto, hay un concepto que viene desde Génesis de que cualquier autoridad en la creación es autoridad delegada. O sea, se rinde cuenta a alguien que está arriba. Claro. Y eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 13. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Y el concepto cuál es? Que Dios pone a Dios coacciona la mente de las personas para que voten tal y ganó por tanto, si el fraude electoral también lo coaccionó Dios. O sea, el concepto que Dios pone, ¿no? Puesta por Dios tiene que ver con autoridad delegada. Esa era una idea, es una idea bíblica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando dices Dios pone, es decir, Dios ha dado este espacio para, o sea, de autoridad, y esa autoridad responde a Dios. Sí, totalmente. O sea, y responde a Dios en términos de que al final Dios va a poner en orden las cosas. Y eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, no creas, por más ateo que seas, que no le rindes cuenta a nadie. Como autoridad, no puedes estar, sino... Es lo que le dijo Jesús. ¿Te acuerdas la conversación de Jesús y Pilato? Ajá, o sea, sí. Tú crees que estás aquí por ti. Ajá. O sea, Dios puso a Pilato. Entonces, ahí es donde no se entiende el concepto. Es la autoridad de Dios. Él delega el ejercicio de autoridad a su creación. Lo vemos, por ejemplo, cuando... En el pacto de Dios con Noé, ¿te acuerdas? Y dice, mira, la forma en que se van a conducir es esta manera. ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿Por qué hacemos esto? Porque el cristianismo empieza a tomar una posición, ¿cómo le llamaríamos? De institucionalizada, imperial, un cristianismo imperial. ¿En qué sentido? En el sentido de que no estoy hablando de cristianos necesariamente con una visión alta de quién es Dios. Recuerda que el concepto que pasa, y lo vimos cuando hablamos de... Creo que lo hablamos en algún momento acá, ¿no? Del amplio espectro de la cristiandad. Oye, me estoy confundiendo con los talleres de la iglesia, con la escuela bíblica. Bueno, pero el tema es la cristianización del imperio romano no es un proceso evangelístico. Ok. O sea, es un proceso sociopolítico donde hay un montón de variables y ni siquiera es Constantino, es mucho después, donde se declara oficialmente el cristianismo como la religión del Estado. Entonces... Eso no fue Constantino. No fue por eso, ni siquiera fue Constantino, fue mucho después, creo que fue Teodosio el Grande, ¿no? Entonces, ahora, ponte un poco en los zapatos de personas que Dios era, ok, y veo la autoridad es puesta por Dios. Aquí estoy. Claro. Dios me puso. Y es una idea muy conveniente, claro, para la persona que está a cargo. Luego, con Carlomagno, cuando el Papa le corona como el sucesor a los Césares, o sea, la continuación del Imperio Romano. El Sacrosanto Imperio, o sea, algo así. Ajá, sí. Y ahí era como que, a ver, espérate. Bueno, el King James, el famoso, dice que él era que más tenía ese concepto del derecho divino a reinar. Ahí quería llegar. Y algunos dicen que la traducción King James hace todo lo que hace para respaldar ese concepto. Entonces hay algunas formas de escoger palabras o maneras en la Biblia donde dice, bueno, podría ir por acá, pero siempre escogen la que más autoridad le otorga al rey. Entonces, en ese concepto de la Edad Media, del derecho divino a reinar, es un concepto de alguna manera extrapolado de la idea bíblica de la delegación de autoridad, pero donde terminó en un absolutismo en la Edad Media, donde el rey era, yo rindo cuentas a Dios. Ajá, sí. Y no cuestiones al rey. Exacto. Porque el rey fue puesto por Dios. Cuando en realidad lo que tendría que significar es cuestiona al rey cuando está actuando en contra de Dios. Carácter de porque Dios es su autoridad. Me permites un paréntesis político, eclesiástico. ¿No sientes que esto es... deberíamos hablarlo a nivel pastoral? O sea, ¿cuántos pastores se queden con el derecho divino a pastorear? Sí. Basados en que Dios me llamó. Dios me llamó, no me cuestiones, no toques al ungido de Jehová. Y la gente que abdicó a pensar, dice, bueno, si Dios lo puso, por algo será.
si Dios yo no voy a cuestionar al siervo de Dios. ¿Cómo que no? Cuestiónelo, pégale un cachetazo y dígale, estás actuando en contra del carácter de Dios. Sí. Y esa idea equivocada, si pasa en la iglesia, no va a pasar en política. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque tenemos que llegar a Marx. Pero estamos en la... ¿A dónde vamos? A Génesis capítulo 1, un poco lejos, pero bueno, ya estamos en la Edad Media, ¿no? Así que avanzamos rápido. Pero, ¿por qué? Porque piensen un poco. Pensemos cómo era para la gente entender, oye, pero estos tipos se creen con el derecho divino a reinar y Dios les vale. Uh-huh. O sea, y empieza un movimiento que termina con el feudalismo, ¿no? Donde la reforma protestante aún es parte de eso. O sea, renacimiento, el fin de la Edad Media es el fin de ese derecho divino a reinar, pero aún así surgen monarquías. Bueno, no necesariamente. No, por eso, porque surgen monarquías. Claro. O sea, lo que ya no está es todo el imperio, pero surgen monarquías que siguen sosteniendo eso. Uh-huh. Y lo mantienen ya no a nivel imperial, sino en la Germania, en Francia, en Gran Bretaña. Y empieza a haber ciertos cuestionamientos, ¿no? Hablábamos antes de grabar de... ¿Cómo se llama este hombre? John Locke. Uh-huh. Que empieza a cuestionar conceptos de... Pues en 1600, claro. 1650. O sea, por sí, ahí. avanzamos bastante. De Génesis 1 a 1600 en, ¿qué? 6 minutos. Todo bueno. Pero la reforma protestante, mucho era una crítica en contra del poder. Claro. Y la mezcolanza entre el poder legal y el poder de la iglesia. Sí. Y donde fue tomando fuerza eran los lugares donde el pueblo, porque fíjate, una de las cosas del protestantismo era el hecho de que yo no necesito a una persona para que, o sea, yo no tengo que ir a confesarme con un sacerdote. O sea, está el sacerdocio de todos los hombres, los creyentes. Entonces yo puedo ir a Jesús directamente. Ahora, ¿qué hace eso? Eso elimina las jerarquías. Al eliminar las jerarquías, entonces ahora tenemos una relación extraña con sistemas de poder en cuanto a la religión. Yo puedo cuestionar a la iglesia y las enseñanzas oficiales de la iglesia porque yo también puedo interpretar la Biblia por mí mismo, la sola escritura. Entonces, se iba derrumbando un montón de cosas. Entonces, es muy interesante. Vamos a tomar como dos ejemplos, Inglaterra y Francia, como dos maneras de ver este tema del poder y el poder político y cómo es que se pudo ir dando dos revoluciones. Una revolución británica que sucedió en Estados Unidos y una revolución francesa que fue en Francia. Y es necesario meternos ahí porque esto nos, ¿cómo lo podemos decir? Nos presta, nos genera la base de qué sucede después y cómo llegamos a un lenguaje hoy, me adelanto, spoileo el cierre del episodio, lenguaje, por ejemplo, muy común de opresión, de oprimidos, del pueblo. ¿Y de dónde viene eso? ¿En qué? Bueno, hablaste de Revolución Americana, Revolución Francesa. ¿Cuál sería el punto de unión y cuál sería el punto de desunión que terminamos en la política que tenemos hoy? Bueno, yo creo que el punto de unión es que había una fuerte escepticismo en cuanto a cómo tratar con tiranos. El rey es la ley máxima, o sea, el rey puede actuar como déspota. En Inglaterra, este tema ya se había resuelto, porque había con el rey Carlos y todo el problema con la iglesia, cuando se separa de la iglesia católica, comienza con la iglesia anglicana, había este cuestionamiento, bueno, entonces se puede cuestionar la iglesia. Ok, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy yendo a la Biblia. Aparece King James. Traduce la Biblia en inglés. Todos pueden empezar a leer y estudiar la Biblia. Pero después empiezan a haber ataques. Y hablamos todo esto en el amplio espectro de la cristiandad. Y toma conceptos, ¿quién fue? Montesquieu, de la separación del Estado, o sea, el concepto de parlamento. Sí. Surge muy fuerte en Inglaterra. Entonces, vamos a separar los poderes porque esa es una forma de evitar esas tiranías que usaban el concepto del derecho divino a reinar para su propio beneficio. Hubo una guerra. Después de Carlos, creo que el rey Eduardo, hubo una guerra entre los monarquistas
y los republicanos. Sí. Entonces terminó ganando la República y mantuvieron el rey, pero el rey ahora estaba sujeto a otros sistemas. Él no podía actuar de manera unilateral. Ahora, donde sí se sentía más de esa tiranía, podríamos decir, son las colonias. Sí. Porque en las colonias el rey tenía un poco más de poder, podía actuar de manera... O sea, Claro. mira, voy a poner un impuesto, voy a hacer esto, voy a mandar tropas, voy a hacer eso. Entonces, las colonias sí resentían mucho eso. Ok. En Francia también estaban teniendo sus líos. Curiosamente estaban muy conectados con la Revolución estadounidense, Sí, porque porque eso sucede en 1776. Sí. Y Son años de diferencia, ¿eh? bueno, la otra es en 1789, en la Revolución Francesa. Ajá. Curiosamente, el rey Luis se había endeudado porque estaba ayudando a los americanos, pero empezó a tener un montón de problemas en su país. Y ellos, o sea, los franceses, también pudieron ver a Estados Unidos Y dijeron, decir, oh, claro. sí se puede. Pero aquí donde hay un cambio, quizás una diferencia, Robespierre toma el concepto de que la voluntad... ¿Quién era Robespierre? Uno de los cabecillas de la Revolución Francesa. Ok. Toma el concepto de, o sea, de las ideas, de los, ¿cómo se llama? Cabecillas ideológicos, ¿ok? Toma conceptos de Rousseau, ¿ok? La sociedad. Que habíamos hablado. Habíamos hablado ya, que el hombre no es malo, la sociedad lo corrompe, es la idea general. Y dice, ¿dónde radica entonces la voluntad divina? Radican en la sociedad. Entonces, eso es una idea donde, ¿cómo sería el origen de la autoridad está en las personas? Uh-huh. Vamos a la Revolución Americana y se delega eso, pero se reconoce, aunque sean los papeles, que están... aquí no estoy defendiendo uno versus otro, ¿eh? Al Yo menos, sí. ¿Ah? Sí. Yo soy americano, dice. Bueno, yo también soy americano. Sudaca, más bien. ¿Sabes qué? Yo me puse a pensar, ¿por qué le llaman a los estadounidenses Ajá. americanos? Y después me di cuenta de algo. Porque los estadounidenses fueron los primeros americanos. Porque cuando Estados Unidos se libera, el resto era España. Claro. El resto era Portugal. Todo el resto era... Por eso son Estados Unidos de América. Entonces, por eso, desde los años de Tocqueville, de 1700, llamaban a los estadounidenses Americanos. porque no había otro americano. Claro. Bueno, cierro paréntesis. Okay. Pero, o sea, ¿entiendes? Ya hay una diferencia. ¿Dónde está la fuente o el origen de? Sí, vamos en la Revolución Americana, los padres fundadores reconocen una autoridad sobre ellos, independiente si la ejercieron bien, si la ejercieron mal. Correcto. Pero si eran cristianos, ¿por qué había esclavitud en las colonias? Estamos hablando de personas humanas pecadoras. Pero al menos hay un reconocimiento de una autoridad sobre ellos. Bueno, fíjate cómo comienza la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual que las leyes de la naturaleza, y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que los impulsan a la separación. Entonces él y después continúa diciendo, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres, fíjate, son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, sí, había muchas creencias entre los fundadores, algunos eran deístas, otros creían en Jesucristo como su Salvador, otras personas no creían en nada. En nada, pero sí pudieron reconocer, por lo menos en sus documentos, de que existía Dios y el que daba la autoridad final era Dios. Ahora, contrasta eso con el documento, digamos, fundador de la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A ver si lo encuentro. La primera, hay varios artículos, pero el artículo 1 dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y ya. Listo. Pero ¿quién determina eso? Bueno, ¿quién lo va a enforzar?
es que la Revolución Francesa tuvo una característica muy distinta a la americana. Fue absolutamente anticlerical. Por lo tanto, cualquier cosa que olía a Dios tenía que ser rechazado. Muy interesante, tengo un escrito de un historiador que hace un contraste y dice, lo leo muy cortito, dice, la revolución que dio lugar a los Estados Unidos tuvo como modelo a Montesquieu, dividió los poderes, lo que decíamos, ¿no? Mientras que la desgracia de la Revolución Francesa, o sea, ya este historiador se pone, tiene una mirada muy crítica en la Revolución Francesa, fue que tuvo como modelo a Rousseau. Y Rousseau, como decía que la sociedad era buena, o sea, que el hombre era bueno, pero si el hombre es bueno, tenemos que poner la voluntad general de toda la gente. Entonces hablaba del volonté générale, ¿ok? Que esa es la dictadura de la voluntad del pueblo. Ese es el concepto francés. De el pueblo determina lo que es bueno, el pueblo determina lo que es malo. Y este autor dice, por eso la Revolución Francesa tuvo un carácter más violento y sangriento que la Revolución Americana. Y dice, por eso el símbolo de la Revolución Francesa es la guillotina. Claro, o sea, y dice, ese es el embrión totalitario que se incubó desde el inicio. Tanto es así que Lenin se inspiró en la Revolución Francesa para lo que hizo en Rusia. Claro. Entonces, lo que uno puede empezar a ver es que hay una idea, ¿cómo lo puedo decir? Llevándolo a lo práctico. La Revolución Francesa, en términos muy sencillos y muy comprimidos, son los burgueses. Claro, había crisis económica, había una crisis política, había mucha pobreza, había mucho reclamo de la gente. Entonces, la aristocracia vivía en el más allá y los burgueses, que era gente que tenía cierta situación, motiva esto, toman la Bastilla, sí, la Bastilla es, ¿no? Sí. Pero lo que sigue es un régimen totalitario. Y el clímax de la Revolución Francesa es Napoleón Bonaparte. O sea, es como, espérame, ¿cómo se dice el dicho? El remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Sí, claro. O sea, había un problema, pero mira dónde llevó. Ahora, poco se habla de los mitos de la Revolución Francesa. O sea, todos hablan, Revolución Francesa, igualdad, ¿cómo es? Libertad, igualité, no voy a hablar y fraternidad. Igualdad, libertad y fraternidad. Que en sí misma son absolutamente contradictorios. Porque si me estás diciendo que somos todos exactamente iguales, entonces ya no hay libertad. No decimos eso. Bueno, no acabas de leer tú la declaración. Sí. ¿Cuál era el primer artículo? El hombre es libre y punto. Y se acabó y tiene derechos. Sí. No. Sí, pero no lo califica. No lo califica. Por lo menos en Estados Unidos dijeron, fueron dados por su creador con estos derechos. Y son derechos. Entonces, es muy curioso todo lo que dices, porque yo creo que el hecho de que en Francia estaba tan ligado la iglesia, el poder, todo eso, cuando quieren quitar el poder, desechan todo. En Inglaterra ya habían tenido más de 100 años de lucha y de pensamiento acerca de cómo podemos separar mi creencia religiosa. Por ejemplo, o sea, una de las razones por la cual las primeras colonias se formaron en Estados Unidos era porque habían personas que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana y dijeron, nosotros queremos adorar a Dios como nosotros queramos. Entonces se fueron a formar colonias en el Nuevo Mundo. Entonces, ya había en sus mentes una separación entre las ambiciones de un rey y lo que es una correcta manera de relacionarse con Dios. Es muy curioso. Alexis de Tocqueville, un francés que en 1831 llega a Estados Unidos y escribe 2 volúmenes muy grandes acerca de cómo eran los estadounidenses. Dice, los americanos, una disculpa, él les llama americanos, ahí está la traducción. Dice, los americanos mezclan a tal punto en su mente cristianismo con libertad, que es casi imposible hacerlos concebir el uno sin la otra. Después dice, a mi llegada a los Estados Unidos, lo primero que me sorprendió fue el aspecto religioso del país. A medida que se prolongaba mi estancia, percibía las grandes consecuencias políticas que resultaban de esos nuevos hechos.
Dice, yo había visto entre nosotros los franceses, el espíritu de religión y el espíritu de libertad ir casi siempre en sentido contrario. Claro. Aquí los encontraba íntimamente unidos y reinando juntos sobre el mismo suelo. En otro momento dice, la religión, que entre los americanos nunca interfiere directamente en el gobierno de la sociedad, debe, pues, considerarse como la primera de sus instituciones políticas, porque si ella no los hace aficionarse a la libertad, les facilita singularmente su uso. Es que hay un concepto en la Revolución Americana de libertad individual que no lo hay en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa lo que se habla es un concepto del el imperio de la necesidad. Una idea es que la libertad individual se muere en el altar de la felicidad colectiva, de lo que quiere el pueblo. Ahora, fíjate el lenguaje. Son burgueses diciendo esto es lo mejor para ustedes. Es interesante. Es curioso que el pueblo son todos y el pueblo no es nadie. Claro. O sea, el pueblo es como un ente manipulable que uno puede sacar y hablar y pontificar, pero al final dice, ¿pero qué? ¿Yo soy pueblo entonces? Ahora, es interesante porque no vamos a... Quiero que vayan viendo cómo se une esto para llegar a Marx y para llegar a nosotros hoy. Porque algunos datos de la Revolución Francesa que a veces se pasan por alto es lo que sigue el año del terror. No recuerdo bien cuántos fueron, pero miles de guillotinados públicamente en nombre del pueblo y de la libertad. O sea, en el nombre de la libertad y de la igualdad vamos a matar a estos tipos. ¿No fue el mismo Robespierre, Sí. Robespierre que también murió? Y después él mismo, porque dicen los historiadores que terminó siendo un monstruo que se lo terminó comiendo. Ahora, rechazaron todo lo que tenía que ver con algo religioso. Pero mira qué interesante lo que empezaron a hacer. Se impuso, esto no lo sabía, me llamó mucho la atención. Sabía los otros datos de la semana que vamos a hablar ahora, pero esto me llamó mucho la atención. Ellos dijeron, eliminaron el uso del usted. La Revolución Francesa, los que ya la llevaron adelante, dijeron, solamente vamos a usar el tú. Y todo lenguaje formal va a ser eliminado, de forma obligatoria. Oye, pero ¿y mi libertad? No, es que es la libertad de todos. Pero la libertad de todos es que ya no puedes hablar de forma formal porque eso es contrarrevolucionario. Ahora, fíjate, se están metiendo en el lenguaje. ¿No te llama la atención? Sí. ¿De cuántos años han pasado de Revolución Francesa para acá? ¿200 años? 200 y cacho. 200 y cacho. ¿Y dónde se está metiendo la revolución jacobina del presente milenio? En el lenguaje. Uno. Dos, es interesante porque el catolicismo en Francia tomó mucha relevancia, van en contra de eso, y lo que hacen es que hacen una ceremonia muy grotesca en la Catedral de Notre Dame, la que se quemó creo que fue el año pasado, hace 2 años. Sí, hace un par de años. ¿No? Hicieron un culto a una nueva deidad que le llamaron la diosa razón, en una ceremonia grotesca dentro. Okay. Pero eso, o sea, fíjate la carga simbólica. En Chile, con todo este tema de la nueva izquierda, ¿sabes qué es lo que más queman? Templos católicos y templos evangélicos en el sur de Chile. Constantemente, día del combatiente revolucionario, ¿qué queman? Una de los templos católicos están ahí sobre la Alameda y siempre con alguna frase, opresores, lo que tú quieras. Pero mira, hicieron lo mismo hace 200 y cacho de años atrás. Ahora, como querían ir en contra de todo lo que tenía que ver con culto, rebautizaron los días de la semana, rebautizaron los meses del año y querían meterse al sistema decimal. Entonces hicieron semanas de 10 días, años de 10 meses, y creo que se metieron querían cambiar absolutamente todo. Bueno, de ahí sale el kilogramo. Ajá, y el exactamente. Centímetro, el metro, Sí. todo ese nuestro sistema. Viene, pero mira qué interesante, ellos quieren cambiar el lenguaje, quieren cambiar los símbolos y quieren cambiar hasta cualquier cosa que huela a contrarrevolucionario. Claro. En el nombre de la libertad. Yo escuché que también había un reloj decimal que tenía 10 horas. Sí, es que fue todo. Sí. Fue 10 horas y entonces eran minutos de 100 segundos. Fue todo 10. Pero cualquier cosa que hay que cortar con lo que nos trajo hasta acá. Pero qué interesante que terminaron siendo tan
tan o más dictatoriales. Pero fíjate, y pensando en las palabras de Nietzsche, ¿no? Ajá. Nosotros matamos a Dios, ahora nosotros somos Dios. Los principios del tiempo no se inventaron, se descubrieron. Los principios de las semanas no se inventaron, se descubrieron. O sea, las semanas y los meses tienen que ver con la fase de la luna. Claro. O sea, es una respuesta a la naturaleza. Pero ¿qué haces cuando matas a Dios? Ahora yo soy Dios. Ahora yo voy a hacer mi sistema decimal porque se me hace muy complicado. Dios, muchas gracias. O sea, ¿por qué la luna tiene estas fases tan complicadas? No. Ahora vamos a hacer todo en sistema decimal. Claro. Ahora, las cosas no mejoraron posterior a la Revolución Francesa. Si piensa que Por eso, como yo clímax- amo a Dios, yo pienso en libras. Y en, Como y yo en soy pies. más cristiano. si piensas en términos decimales, eres revolucionario francés. Bueno, Evidencia de la muerte no de creo Dios. que haya algún francés que no esté escuchando, pero sí, es broma, por favor, no deje de escuchar. Pero lleguemos a Marx. ¿Por qué? Porque las cosas no mejoran en Europa. O sea, Correcto. con Bonaparte. Y qué interesante. Viste que está la historia, y no es leyenda, que Beethoven dedica una de sus sinfonías a él. No sé si sabías esa. No. La Heroica, creo que es la 3 o la 5, una de las dos. La dedica a Beethoven. Y cuando él se Se la dedica a Napoleón. O sea, perdón, Beethoven se la dedica a Napoleón. Pero cuando Napoleón, porque cuando él llega, estamos hablando que ese es el clímax de la... Es como un Castro moderno. En aquel tiempo Castro, el líder de la libertad y terminó siendo el peor dictador. Sí. Exactamente pasa lo mismo con Napoleón. Y eso es verdad, le guste que le guste. ¿Ok? Cuando Napoleón se autodeclara emperador de Europa, arranca, y ahora se llama la Heroica. Porque desilusionado del cambio, entre comillas, que tiene Napoleón. En realidad Napoleón no tiene ningún cambio. Simplemente llevó las ideas revolucionarias francesas a su expresión correcta. La libertad es la igualdad de todos y tienen que pensar como yo digo, y esta es la manera, y esta es la forma, etcétera, etcétera. Entonces, Europa empieza a ser ¿cómo diríamos? Un caldo de cultivo interesante en cuanto a tensiones, porque lo que se esperaba que iba a cambiar las cosas no lo cambió. Sumado a que en medio de eso está la revolución industrial. Entonces, ¿qué figuras empiezan a surgir como figuras de poder? Las personas que tenían empresas, los que tenían fábricas. Sí. Entonces surge un hombre que dice la leyenda, no tenemos el dato exacto, que habló a favor de los trabajadores y en contra de las fábricas y que nunca pisó una fábrica en su vida, el señor Carlos Marx, ¿ok? Empieza a identificar y dice él lo que pasa acá. El problema acá es el capital de las personas, estos ricos que están oprimiendo a la masa obrera. Ahora, Claro. No estoy diciendo con eso que los dueños de las fábricas eran personas tan buenas. No estamos aquí... Pontificando. No. acerca Estamos del hablando, capitalismo. Exactamente. Estamos viendo cómo... Podemos tener esa conversación en algún momento, ¿no? Y creo que tenemos que hablar podemos hacer una serie, temas incómodos. Uy. Y discutir. Estaría bueno invitar así a personas que estamos en extremos. ¿No? Sí, podría ser. Sí, ¿no? Ya, Temas ahí incómodos. si me agarras ahí en curva, te saco algunas cosas. Está bueno. Podemos decir, serie de Revolucionarios. temas incómodos y hablar de política. Se puede hablar algo por ahí. Pero este hombre lo que empieza a observar y dice, mira, yo veo que son las condiciones materiales, el sistema económico, las relaciones de producción, ese es el motor de la historia. Y eso es lo que está mal y eso es lo que nos tiene mal. Sí, y el concepto de Marx era que el trabajador, el obrero, estaba separado de la... de las ganancias de su producto. Entonces había un montón de personas haciendo una silla y el tipo martillaba los clavos en la silla, pero nunca iba a poder comprar una silla así. silla. Entonces era como que él estaba separado. Había una alienización de las ganancias de su producto y el labor. Entonces él lo que quería hacer era unir el labor con las ganancias. Entonces los trabajadores tenían que tomar los centros de producción. centros o algo de así, ¿no? producción. Entonces eso era un concepto. Y junto, te digo, con
la revolución industrial había un pensamiento de que, bueno, ahora nosotros podemos medir todo, Claro. podemos descubrir todo, la ciencia nos va a salvar. La Revolución Francesa, eso también fue una Sí. tirada muy grande. O sea, no, ahora el kilogramo y porque todos somos científicos y el metro y todo. Y no tenemos a Dios, ¿viste? Exacto, entonces decían, wow, mira todo lo que podemos hacer con estas fábricas y con esta producción y con todo esto. Ahora podemos dejar a un lado a Dios. Quiero leer una frase Sí. de dominio de Tom Holland acerca de Marx. Dice, como es natural, ahora que Marx había ofrecido una base científica para los procesos de la historia, no había necesidad de Dios. Creer en una deidad era, para cualquier ser humano, existir en una condición de humillante dependencia. La religión, como el opio, aturdía a sus adictos y los sumía en una soporífera pasividad, amasándolos con fantasías de providencia divina y del más allá. Era, como siempre había sido, un mensaje cifrado a las clases explotadoras. Ajá. Marx, nieto de un rabino e hijo de un converso luterano, consideraba tanto el judaísmo como el cristianismo fases en el desarrollo de la mente humana, pieles de serpiente descartadas por la historia, y el hombre como la serpiente que a lo largo de esta muda de piel. Entonces, lo que estaba diciendo es, así como la biología evoluciona, la religión y el pensamiento también evolucionan. Sí. Y nosotros vamos mudándonos de Mudando. piel y quedamos como lo máximo. Y esto es muy interesante porque esa es una de las diferencias de Marx y Darwin, porque Darwin no cree en un telos, como decíamos la semana pasada, pero Marx sí. Y dice, pero no importa, me sirve igual. Y hay Claro. en el libro de Truman habla del matrimonio forzado después entre Marx y Freud. Pero toma conceptos, aunque no está totalmente de acuerdo. Pero es interesante esto de la frase conocida de Marx, del opio del pueblo, ¿no? Porque hay una mirada no solamente de no necesitamos a Dios, sino de un desprecio a cualquier cosa que tenga que ver con religión. Porque el problema del hombre no es el pecado. El problema del hombre no es moral. El problema del hombre es político-económico, como decías tú. Es la sociedad. Es la sociedad. Son los de afuera. Y en este caso son Los ¿quiénes? opresores. Los opresores. Y creo que esto es súper importante mencionarlo porque creo que Marx lo que provee es un lenguaje que hasta el día de hoy es vigente. Y quiero leerlo de ahí en algunas noticias. Otro de los conceptos que dice Marx es cómo entonces podemos llegar a ese final y mudarnos a esta piel de serpiente. Dos cosas que él dice. Una es la lucha de clases. Él dice, hay una lucha de clases donde este capitalismo, este sistema donde la clase obrera es explotada, entonces hay una lucha de clases entre opresores y oprimidos. Es interesante porque Marx se pone del lado de los oprimidos, al menos teóricamente, siendo parte de una familia que podría perfectamente ser catalogada de opresora, Claro. ¿okay? Bajo los mismos términos de Marx. Eso por un lado. Y el segundo concepto es la dictadura del proletariado. O sea, la clase obrera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar el control del Estado. Eso es lo que hay que hacer. Y establecer Por eso Marx, la teoría marxista, es la base de los sistemas totalitarios socialista y comunista, que no son lo mismo, pero son primos hermanos. ¿Okay? Mira, la diferencia socialista significa es la antesala Ajá. al comunismo, pero la manera en que dicen que va a llegar el comunismo es cuando la dictadura del socialismo ya va enseñando al pueblo Sí. a vivir sin recursos y sin cosas y naturalmente van a ser el comunismo. Porque el hombre, como es bueno, ahí viene el tercer concepto de la abolición de la propiedad privada. Porque como la propiedad privada, esto es mío y yo te pago lo que yo quiera, es la causa de la desigualdad, dice Marx. Entonces, lo que hay que hacer es que en esta sociedad idealista, que termina siendo la sociedad comunista, se garantiza a través del control de la propiedad la igualdad y la justicia social. En los papeles suena brillante. Y Suena yo creo brillante hasta que lo pones en práctica. Y yo creo que ese ha sido el problema con muchos jóvenes, de los cuales me incluyo.
cosas de carácter rojo a cierta edad donde hay cierto espíritu revolucionario. Claro, por supuesto, tenemos que tener un Estado que provea a todos por igual y hay igualdad de derechos y por eso hay un mal chiste. Se entiende que un muchacho de 15, 20 años tenga ideales comunistas. Si los mantiene después de los 40 es un estúpido, ¿ok? Porque evidentemente no se puede sostener en el tiempo. Y históricamente, muéstrame un aspecto, un país donde los conceptos marxistas llevados a la expresión como está, funcionen. No, es que no lo hicieron bien. Ah, ok. Va a llegar el momento en que lo hagan bien. Sí. Okay. Pero, y si no se hizo bien es porque también hubo embargos y los países capitalistas bloquearon, oprimieron porque no querían que surgiera un país que florezca. Ahora, ¿ves? Opresor, oprimido, bueno, de vuelta. Ahí es donde va el tema. Y yo creo que ese lenguaje que tú dices, fue dando una manera, un lente por el cual poder ver el mundo. Entonces, ahí quería llegar. Sí. Pero a ver, ¿qué sucede cuando la revolución industrial, países que quizás valoran más la libertad individual, empiezan a crear sistemas donde la vida del mismo trabajador se eleva a tal punto que el trabajador ya no piensa esos pensamientos revolucionarios? Claro. Entonces, ¿qué pasó con la lucha de clases? Y ahí es donde tienes que buscar otros ángulos, ¿no? de oprimido-opresor. Entonces, lo que estamos diciendo es, seguimos usando la categoría oprimido-opresor, pero ya no tanto en lucha de clases. Entonces, ¿qué queda? Pensemos en identidad, pensemos en autocreación, lo que decía Nietzsche, pensemos en Darwin, no hay telos, y nos falta un invitado de lujo que está invitado para la próxima semana, va a estar con nosotros don Sigmund Freud, porque mezclados terminamos en lo que terminamos hoy. Entonces, ¿qué queda del hombre? O sea, si al final en la evolución de las especies, ¿qué es lo que dejo a lo que sigue? Mis genes, ¿qué termino siendo? Es lo más importante, soy una máquina sexual. Simplemente, ese es el centro de la creación, no creación, no digas creación. El centro de la naturaleza. La biología es pasar mis genes a la próxima generación. Y como nosotros somos simios 2.0, nada más, entonces nosotros también, el centro del ser humano es su sexualidad. Lo máximo, la felicidad máxima es la expresión libre de la sexualidad, porque obviamente, biológicamente de ahí viene. Obviamente, las cosas que en esta sociedad, la política y todo, o sea, están tratando de oprimir nuestra sexualidad. Ahí está el punto. Entonces, fíjate cómo llegamos a nuestro tiempo hoy. Leo un Twitter. ¿Cómo le explico yo a este hombre? Dice un revolucionario del tiempo de hoy, que ser hombre, ser blanco y ser heterosexual es pertenecer a todos los grupos opresores. A ver, ¿de dónde salió este concepto de opresor y oprimido? Viene de Marx. Pero, ni idea. Pero claro, ya la lucha de clases, vamos a luchar la clase obrera y se sacan un video con su iPhone. O sea, evidentemente ya la lucha de clases en términos económicos ya no tiene cómo sostenerse. Hay que buscar otra categoría de opresores y oprimidos. Como dijiste recién, si nos reducimos exclusivamente a sexo y lo que ha hecho el ideario, el imaginario social hoy es quién eres tú está íntimamente ligado a tu sexo. Por lo tanto, tú tienes que ser quien tú eres. Y esta sociedad no te permite ser lo que tú eres. Entonces, la nueva categoría son opresores versus oprimidos. ¿Quiénes son opresores? Ser hombre, ser opresor. Eso es, lo acabo de leer. Sí. O sea, ¿cómo le explico a este hombre que ser hombre, ser blanco es ser opresor? O sea, yo soy medio opresor, soy semi-opresor. ¿Okay? Ser heterosexual. O sea, hoy tengo 2 de 3. Soy hombre, no soy blanco, pero soy heterosexual. Entonces, y empiezan a ver, o sea, tiene implicancias sociales. Yo me autopercibo como negro, así que ya quítame esa. Y empezamos con categorías y la sociedad se empieza a dividir entre oprimidos y opresores. Pero ¿quién determina quiénes son los opresores y quiénes son los oprimidos?
Mira, el opresor es el blanco, el opresor es el heterosexual, el opresor es el que defiende el concepto de familia tradicional. Eso es súper importante, porque tengo un artículo acá, se llama La opresión de minorías sexuales desde la inequidad de género. ¿De dónde viene todo ese lenguaje? Es el lenguaje marxista. ¿Okay? Entonces ahí nos damos cuenta cómo la política, la filosofía y la biología, vamos a meternos después en psicología freudiana, terminan abonando a la sociedad que tenemos hoy. Y cómo nosotros usamos lenguaje que no tenemos idea. Esta sociedad, mira, en varios países, pero donde tomó una connotación que uno digo, ¿qué pasó? Fue en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, el tema del feminismo y el pañuelito verde. Y mujeres salían a protestar y mujeres cristianas apoyando movimientos feministas contra la opresión. Sí, estamos en contra del machismo, estamos en contra de la violencia a hombres y violencia a mujeres, estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Pero de ahí abrazar eso, sin darme cuenta que lo que estoy abrazando son ideas de otros, que vienen de ideas de otros, que vienen de ideas de otros, y lo que estoy rechazando es el modelo de familia tradicional. ¿Por qué? Porque familia tradicional es opresora. Sí. Sí, y es muy, muy interesante. Hay un diagrama que hicieron. Después voy a postear el vínculo para que lo puedas ver. Está en inglés, pero son aspectos y cosas que se asumen acerca de el ser blanco y cultura blanca. Cosas como estructura familiar, énfasis en el método científico, la historia, la ética de trabajo. Entonces, o sea, básicamente todas las cosas que quizás una persona percibe como bueno y cosas al cual se debe de aspirar, eso es la cultura del opresor. Entonces, ¿cuál es el oprimido? Pues todos los que no quieren aspirar a esto. Y constantemente se tiene que ir cambiando y ajustando para que haya este lente de oprimido-opresor. Es curioso, en Estados Unidos está sucediendo más. Hay este concepto pues, o sea, hace unos años tuvieron problemas con leyes en cuanto a baños, ¿no? Entonces era como que, oye, una persona transgénero puede entrar en un baño o sea, el género que quiso ser, o sea, al que se percibe, o es su género biológico, ¿cómo puede ser? O sea, entonces, o sea, y en qué momento, si la persona se levanta un día, dice, ya, siento que soy mujer, o sea, sin haber hecho nada, simplemente el cambio sucedió en su cabeza, entonces puede entrar ahora a baño de mujer. Curioso que esos hombres terminan siendo lesbianas, claro, ¿no? O sea, me autopercibo mujer que es atraída a mujeres. Entonces, o sea, eso es legítimo. Entonces había todo este debate. Y cuando la legislatura empezó a pasar leyes en contra de permitir a personas transgéneros entrar a esos baños, saltaron con esto. Dijeron, están negando nuestro derecho a existir. Y usaban lenguaje hiperbólico. Están negando nuestro lenguaje, nuestro derecho a la vida. Y es como que, no. Solamente no quiero que vayas a este baño. Nada más. Pero para ellos, como la sexualidad es tan central, se habla en esos términos. Curioso que desafortunadamente hace un par de semanas hubo un tiroteo en una iglesia, en una escuela cristiana en Nashville, Tennessee, donde una mujer que estaba haciendo la transición a hombre, curiosamente, me llama la atención de que para ese tipo de tratamiento se tiene que tomar inyecciones muy altas de testosterona. Esta persona, enojada por su... no sé bien, o sea, los detalles están... Pero básicamente se quiso vengar de la escuela donde ella fue instruida, una escuela cristiana. Mata a 3 niños y 3 adultos. Y después, cuando llega la policía, la policía la mata a ella. Los activistas estaban planeando para unas semanas después, 1 de abril, día de venganza de trans. Después lo cancelaron porque hay demasiado odio en este mundo. Y muchos están tratando de describir este acto, que fue un acto horrible, fue un acto de asesinato,
en términos de opresión. Y están diciendo, esto sucedió porque la clase opresora la llevó a esta... Bueno, o sea, tiene mucho cuidado. Claro. Es curioso porque se levantó más un debate de qué género es. Y nada, de los niños que mató. Y ahora, pero lo hubiese hecho un blanco, es distinto. Sí, claro. Lo hubiese hecho un negro, ahí también sería distinta la interpretación. O sea, el mismo hecho se interpreta según si eres parte de oprimido o si eres parte de los opresores. Sí. Y ahora están diciendo, mató a 6, pero hubieron 7 víctimas. Entonces la pobre persona que llegó, que fue empujado a hacer esto. ¿Cómo va a ser empujado si al final ya había hecho su transición? O sea, tuvo lo que quería. Exacto. Entonces, ¿por qué iba a ser? O sea, no, porque la sociedad no me está aceptando. Pero si ya había hecho su transición. O sea, mira, hay un punto aquí. Familia, hay expresiones muy interesantes. Sociedad patriarcal, homofóbica, opresora. Patriarcal, ¿sabes a qué se refiere? A la forma tradicional de familia. Hombre, mujer e hijos. Ahora, sí, porque todas las familias son machistas. No, espérame. ¿Ha habido machismo? Obvio. Ha habido distorsión en cuanto a autoridad. Han habido hombres que aún tomando textos bíblicos golpean la mesa y golpean a su esposa. Obvio, claro, que sí. Pero ellos no van en contra de eso. Porque en muchos países donde ya está aprobado el matrimonio homosexual y la adopción de hijos, ellos lo que quieren es la destrucción de la familia. Claro. Que ya no exista el concepto de familia como se entiende tradicional, porque eso es opresor. ¿Entiendes? Pero claro, eso lo toman, vamos para atrás, y eso es político. Bueno, es más, las leyes que salen donde hacen ilegal el poder disciplinar a tus hijos de manera corporal, yo creo que tienen raíces marxistas, porque lo que están diciendo es que tú como padre no tienes el derecho a disciplinar como tú ves correcto. ¿Qué hacen? Sacan ejemplos extremos. Ajá. Y dicen, no, mira cómo esta persona golpeó a su niño y terminó muriendo. Ok, pero nadie va a apoyar eso. Entonces agarran los ejemplos más extremos. Pero es la falacia del hombre de paja llevada a su máxima expresión. Pero el deseo es deslegitimizar cualquier esfera de autoridad que no sea el del Estado. Pero, y ahí donde uno dice, ¿y de dónde empezó eso? Pero si la Revolución Francesa estableció que había una forma de hablar, que esta es la forma de hablar para todos y eso es la verdadera libertad. Entonces, ahora yo tengo que, lo íbamos a mencionar en el de sociedad, pero hubo un profesor de Stanford, un chileno, que hablaba que empezaron a hacer persecución en la universidad. Si tú llegabas a usar el pronombre inadecuado para un alumno, o sea, tienes que saberte el pronombre que cada alumno quiere elegir para que tú te dirijas a él. Y si lo llegabas a equivocarte, eras opresor y te echaban. Ajá. Y podían denunciarte anónimamente. O sea, cacería de brujas. Claro. Pero fíjate, o sea, creo que es muy interesante hacia dónde va tomando forma esto. Porque creo que es ahí donde tenemos que abrir los ojos. De que esto no ocurre en un vacío. Tuvimos la oportunidad, ¿te acuerdas, Alex? Fuimos a escuchar a Agustín Laje, sí, y Nicolás Márquez. Creo que fue la primera vez que vinieron a Querétaro. Estaban con todo el libro ¿cómo se llama? El libro negro. El libro negro de la Nueva Izquierda. Y obviamente no compartimos todas las cosas que dijo, porque eso es lo otro. Ay, ¿cómo se puede ser cristiano? No, mira, hubo cosas que nos llamaron la atención, hubo cosas que no compartimos, pero su análisis fue muy interesante. Y decía, ¿no te llamó la atención que la mayoría del discurso que tiene que ver con temas de leyes de transgénero y revolución sexual son sostenidas por políticos de izquierda? Uh-huh. Y lo que hacen, claro, es que estamos en contra del conservadurismo. Entonces, cualquier cosa que sea conservador es opresor. Cualquier cosa, ser blanco es ser opresor. Ser de una familia es ser opresor. ¿Por qué? Porque ser de derecha es ser opresor. Uh-huh. Entonces, pero es interesante porque ellos hacen un postulado interesante. Él dice, la izquierda terminó tomando el tema de la revolución sexual como su bandera de lucha cuando se dio cuenta que la bandera de la lucha de clases no funcionó. No
no estamos totalmente de acuerdo, lo hemos discutido tú y yo. Sí, yo creo que el tema es de que lo pinta como si fuera dirigido y como que las mentes maestras de la izquierda. Y la verdad es curioso porque hay otro hombre que está muy metido en este tema, se llama James Lindsay, y él dice, los viejos marxistas están peleados con los neomarxistas, porque los neomarxistas dividen al mundo en clases raciales y todo lo demás, y los viejos marxistas dicen, no, o sea, nuestra tirada era que se unan los trabajadores del mundo, no que se dividan. Y entonces, aún entre ellos están peleados. Entonces, pero es muy interesante, y decíamos, quizás se dio espontáneamente, vieron la oportunidad de decir, mira, no pegó esto, olfatos políticos siempre han tenido estos tipos, sí. Y pegó mucho, de que no hay partido de izquierda extrema que no apoye todas las políticas antifamilia, tradicional, o sea, es increíble. Que nada activa a un ser humano como la ira y la envidia. Pero entonces, si tú puedes hacer algo donde convences a una persona que está siendo oprimido, se va a levantar y va a hacer lo que tú quieres. Y ahí es donde vienen cristianos usando términos oprimidos, opresores, donde es que estoy en contra del modelo de familia tradicional y empiezan a usar un lenguaje, esta sociedad patriarcal, opresora. Entonces, ya no soy responsable de mí. Ya no, entonces he estado, me oprimieron toda la niñez porque no pude ser quien yo soy. ¿Y quién te dijo que quien tú eres tiene que ver con tus deseos sexuales o con tu sexualidad? ¿Quién te dijo que identidad y sexualidad están unidos o que son iguales? Claro que hay una relación, pero no son iguales. Pero la forma en que ahora te justificas es usando lenguaje político. Que vamos a Marx y vamos a la Revolución Francesa. Y me parece que ahí es donde tenemos que, como cristianos, abrir los ojos de cómo llegamos a un mundo donde... Ese es mi punto. O sea, no estoy diciendo con eso, entonces, que no puede ser... Esa discusión la tendremos en algún momento. Bueno, puede ser un cristiano de izquierda, de derecha. No estamos hablando ahora de qué tipo de ideario político debe tener un hijo de Dios. Pero abre los ojos para entender qué estás abrazando. Porque me parece que lo que hay detrás de ciertos movimientos, del movimiento feminista como hoy se presenta. Sí. Ese es el tema, como hoy se presenta. Creo que cuando hablemos de sociedad podemos hablar un poquito de estas tres olas modernas de feminismo, ¿no? Como hoy se presenta, creo que es incompatible con los principios de la palabra de Dios. Y hace un par de años, lo cuento rápido, estaba con mi hija y me decía, frustrada, porque en el 8M había muchas chicas, me decía, tengo amigas cristianas de distintas partes del mundo publicando cosas a favor, me decía, di algo. Y yo, ¿qué tengo que decir? Pero y conversando, soy medio, ¿cómo se llama? Poco de publicar. Y me acuerdo que compartí un escrito en cuanto a si queremos entender cómo debe ser un correcto abordaje del rol de la mujer, tenemos que ir a Jesús y no las ideas del feminismo actual. Porque abrazarlas es abrazar un paquete que tiene mucho veneno mortal. Y ahí quiero ser súper contundente y hago una invitación a abrir los ojos al mundo en el que estamos viviendo. Y este podcast es un pequeño aporte a eso. Mataron a Dios en la política. Y eso no, ¿cómo vas a abrazar un ideario político que mató a Dios? ¿Cómo vas a abrazar ideas biológicas que mataron a Dios? ¿Cómo vas a abrazar ideas filosóficas que mataron a Dios? Entonces, por eso vives una vida como si Dios no existiera. Sí. Y algo curioso también con eso es que muchos de los conceptos lo que sacan de ideas cristianas. O sea, porque, por ejemplo, tú vas para atrás y dices, víctima, opresor. O sea, hablas con un romano en el tiempo de César, dice, opresor. Yo no soy opresor, yo soy el ganador. Claro. Yo soy el mejor. O sea, si tú eres víctima es porque estás bajo mi bota. O sea, eso significa que yo soy lo máximo. Claro. Entonces, ¿quién instituyó este concepto de el amor por el oprimido? Jesucristo. ¿Quién elevó a la víctima a un punto donde las bienaventuranzas son para los pobres en espíritu? Las bienaventuranzas son para los que tienen hambre y sed de justicia. Pero entonces,
el diablo toma eso, lo distorsiona y después te vende algo que medio huele a eso, Claro. lo suficiente para ser aceptable, pero lo mezcla con tanto veneno de que lo que tú abrazas, claro, quizás tú llegas porque dices, no, o sea, me contaron una historia de una chica que fue violada y después fueron las autoridades y después, o sea, en vez de ayudarla, la pusieron en una situación de mayor riesgo y etcétera, etcétera. Sí, son situaciones horroríficas. Pero no por eso vas a abrazar a toda la ideología. Exactamente. Porque lo que viene con eso son las cosas que fueron acelerando la muerte de Dios, Sí. en ese sentido. Y cerrando un poco el episodio de hoy, creo que ahí donde está el punto, y me anticipo al de religión, porque creo que hoy por hoy, lamentablemente, hay muchos teólogos, muchos pastores con lentes políticos leyendo la Biblia, ya sea de derecha o de izquierda. Y me parece que hay un peligro ahí, Vamos a hablar de la teología de la liberación. bastante. Oh, Y cómo eso, Jesús, si hubiese estado en este tiempo, hubiese sido comunista. Espérame, esa es una herejía absoluta, ¿no? Por todo lo que hemos hablado. Porque por definición es una ideología política donde Dios no existe. Entonces, me parece que hay que volver a revisar en una introspección sana política y hay que sacudir muchas cosas. En Chile la experiencia es triste porque si algo pude ver en la iglesia y en cristianos es que hablar de política dividía por el tema de Pinochet. Y llegaba ese tema y olvídalo. Tuve la experiencia de ir hace, no me acuerdo cuántos años fueron, como 5 o 6 años atrás. Y hablé de ese tema en una iglesia, me lo pidieron. Y fue interesante. Lo cuento como cierre. Había un hermano que había sido carabinero, opresor, para la categoría que estamos hablando. Y había una hermana que era, yo no sé si era un hombre o una mujer, no recuerdo, que había sido dirigente del Partido Comunista del Sindicato de Profesores. Y fue muy interesante qué pasó al final de la reunión. Porque naturalmente hablaron y dijeron, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo enfocándonos en cosas que está mal. Y traté de ser lo más honesto en ese sentido, porque no se habla del tema. Es como que en política no te metas, ¿eh? Sí. No. Yo creo en Dios, pero mi política es mi política. ¿Cómo el evangelio no va a permear mis ideas políticas? Claro que tiene que permear. Y si sigo abrazando esta ideología, entonces, ¿sabes qué? El evangelio ha quedado bastante corto en nuestras vidas o en la vida de quienes la han abrazado. Y nuestra invitación es esa, ser un espacio para decir, está bueno, vamos a colocar ahí información, vamos a colocar el link, creo que el libro de Laje estaría bueno. Si nos sigues en Twitter, Entre Semana CB, nosotros, esa cuenta está siguiendo a las cuentas de Nicolás Márquez, Agustín Laje y Pablo Muñoz Iturrieta, un hombre católico en Canadá, que también escribe muy interesante, tiene su dedo sobre el pulso acerca de este tema. Sí. Así que bueno, seguimos la próxima semana. Psicología. Híjole, eso va a estar interesante. Está invitado a don Sigmund. Vamos a hablar con él. Vamos a tomar un café. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.